mí. Te lo ruego, Dios, que así sea, que lo hayas escuchado y que, al igual que cada uno de mis hermanos presentes aquí, seas tú, Señor, el que hables, seas tú el que va a ver los corazones de mis hermanos, sus oídos, para que tu palabra, Dios, la cual es fiel y es verdadera, hágame hoyo en sus vidas, como lo hizo conmigo. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. La última alabanza que terminó era Aumenta mi fe. Pues bueno, esta palabra yo le puse como título Historias de Fe. Es continuación a lo que Alejandro ha estado predicando, el libro de Lucas, así que por favor acompáñenme. Ahora sí que desenvainen su espada, porque la vamos a usar. Lucas 8:40 al 56. ¿Listos? Lucas 8:40 del 40 al 56. Historias de fe. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos lo esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban y con los que él estaba: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando, y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándolo de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó, y él le mandó que le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Historias de fe, hermanos. Vamos a adentrarnos en la palabra. ¿Sí me escuchan bien? Les pido otra vez perdón porque no sé utilizar micrófonos. Vamos a centrarnos en estas dos personas de la Biblia. Uno, primero, que era Jairo, que tenía un problema muy fuerte, grave, que su hija estaba muriendo. Y por otro lado había una mujer con flujo de sangre. Jairo era principal de la sinagoga, presidía sobre el servicio, autorizaba o designaba a aquellos que debían orar, leer las escrituras, exhortar. Tenía una posición alta, era de renombre. Jairo se despojó de su condición social para llegar a los pies de Cristo. Necesitaba un milagro. Su única hija de 12 años estaba muriendo. Y en el lapso en el que estamos hablando, dice la palabra que estaba muriendo, pero en realidad murió. Jesús va hacia su casa, pero fue detenido por una mujer de flujo de sangre de hacía 12 años, considerada inmunda ante la ley. Levítico 15, del 19 al 25,
nos hace unos apuntes acerca de lo que era ser inmunda en aquel tiempo. Decía: cuando una mujer le llegue su menstruación, quedará impura durante 7 días. Todo el que la toque quedará impuro hasta el anochecer. Todo aquello sobre lo que ella se acueste mientras dure su periodo menstrual quedará impuro. Todo aquello sobre lo que ella se siente durante su periodo menstrual quedará impuro. Todo el que la toque en la cama de esa mujer deberá lavarse la ropa y bañarse, y quedará impuro hasta el anochecer. Todo el que toque algún objeto donde ella se haya sentado deberá lavarse la ropa y bañarse, y quedará impuro hasta el anochecer. Si alguien toca algún objeto que estuvo sobre su cama o en algún lugar donde ella se sentó, quedará impura hasta el anochecer. Si un hombre tenía relaciones sexuales con esa mujer, se contaminará con su menstruación y quedará impuro durante 7 días. Además, toda cama en la que se acueste quedará también impura. Cuando una mujer tenga flujo continuo de sangre fuera de su periodo menstrual, o cuando se le prolongue el flujo, quedará impura todo el tiempo que le dure. ¿Cuánto tiempo estuvo con flujo esta mujer? 12 años. Entonces, durante 12 años era impura, era segregada de la ley. Sepamos la condición de la mujer, hermanos, y todo lo que tuvo que pasar, hacer y dejar de hacer por tan solo tocar el borde de su manto. Ya ni siquiera ver a los ojos a Jesús, ya ni siquiera tocar alguna parte de su cuerpo, solamente tocar el borde de su manto. Esta mujer en este momento de su vida no solo tenía problemas en su cuerpo externo, sino también en su corazón. Los problemas de su cuerpo eran, imagínense, enfermedad, delgadez, pobreza, anemia. Los problemas de la enfermedad del corazón eran, imagínense, soledad, temor, desánimo, rechazo, burla, pena, desprecio, falta de amor, sin pareja, sin familia, y por algún tiempo dependiendo de los consejos de muchos. Ve acá, ve allá, aquí está el mejor doctor, el mejor especialista, el mejor médico, el mejor erudito. Hasta que finalmente, hermanos, fue desahuciada y probablemente estaba a punto de morir. Pero hubo alguien que vino y le habló del Maestro. Hubo alguien que se preocupó por ir y platicar, independientemente de que pudo haber sido impura durante los 7 días que dice el Levítico. No le importó a esta persona. No se registra quién fue, pero hubo alguien que fue y le habló del Maestro. Hubo alguien que se atrevió y no le importó contaminarse con tal de ir y verla y hablarle del Maestro. Hay que contagiar a la gente de fe, hay que animar a la gente. Nosotros debemos ser ellos, ese o él. Recordemos que debemos ser embajadores. Tenemos que meternos a la palabra, tenemos que asistir a la iglesia, tenemos que congregarnos, tenemos que echarle ganas para aprender de la palabra. Ya no tenía absolutamente nada que perder, solo necesitaba tocar el borde de su manto. El texto indica que fue específicamente el borde de su manto lo que la mujer tocó. Hablemos de ese detalle importante. La palabra en español, borde, es la traducción de la palabra griega craspedón, que significa esquina o borde. La palabra correspondiente en hebreo de craspedón es la palabra canap, que es donde se sujetan unos flecos de lana. En hebreo, estos flecos que están sujetos en las esquinas del manto de oración, que es el famoso talit. Esta es la base del cumplimiento de las instrucciones de Números 15, 38, 40. Acompáñenme, Números 15, 38, 40. ¿Por qué ella, y en ese tiempo específico, por qué ellas decían,
si tocare tan solo el borde de su manto. No fue algo así como Números 15, del 38 al 40. Nada más fue así como que me la imagino, como que pienso a ver si le atino. No. Todo está basado y todo está sustentado, hermanos. ¿Listo? Números 15, 38, 40. Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seas santos a vuestro Dios. Deuteronomio 22:12 también refuerza esto. Dice, te harás flecos en las 4 puntas de tu manto con que te cubras, con la intención de recordar a la gente las instrucciones de Jehová Dios. Así que cuando lo tocó, dice la palabra que salió virtud, poder, bendición de Jesús. ¿Pueden imaginarse eso, hermanos? ¿Alguna vez pensamos en eso? Decía la alabanza, aumenta mi fe. Esto es fe, porque ella durante 12 años iba y venía, durante 12 años estaba afligida, durante 12 años iba y venía, pero hubo alguien, insisto, pónganse en los pies, sean esas personas que tuvo la valentía de ir y hablarle del Maestro. Y mientras iba, la multitud la oprimía. ¿Tienen alguna idea de lo que significa oprimir? ¿Qué estoy haciendo aquí con esta botella? La estoy agarrando. ¿Qué estoy haciendo ahorita? La estoy apretando. Oprimir es lo que sigue. Así iba la gente y la multitud cuando Jesús había dispuesto en su corazón ir a la casa de Jairo. Ya iba para allá, pero ¿qué creen? Se detuvo cuando pasó esto. ¿Ustedes creen que él no sabía? Por supuesto que sí. Él sabía quién lo había tocado. Incluso él ya lo tenía todo. Él quiere que le hablemos, que nos dirijamos directamente a nosotros, pedirle. Y todos los días de nuestra vida, al levantarnos, al salir de la casa, venir a la iglesia, al discipulado, poner en nuestro corazón la fe para sacar virtud, bendición, milagro, ya que Dios siempre tiene algo preparado para cada uno de nosotros. ¿O no es cierto? Cada que venimos a la iglesia, cada que nos reunimos los martes en su casa, siempre hay algo nuevo, porque Dios siempre tiene algo para nosotros. He ahí la importancia de tocar el borde, he ahí la importancia de que tengamos fe, porque siempre, día a día, Dios tiene algo para ustedes, siempre. Cada día que amanece, Dios tiene algo para ti, para tu familia, para cada uno de nosotros tiene algo especial y maravilloso. Entonces, hermanos, no debemos ser como el del montón. No debemos ser como aquellos que ignoraban la enfermedad. Tal vez era un vecino y sabía que la mujer estaba enferma y que tenía fluido de sangre. Ni de mi familia es. ¿Cómo voy a ir yo y me voy a contaminar? Ni la conozco. No debemos ser del montón. Debemos servir como Jesús vino a servirnos a nosotros. ¿Por qué tuvo miedo? ¿Por qué creen que tuvo miedo la mujer si acababa de ser sana? Pues tenía miedo de ser apedrada, porque también la ley, así como leímos, como le leí en Levítico, que era impura todo lo que tocaba y todo lo que hacía, dice que cuando esa mujer salía, tenía que gritar, ¡impura! ¡Impura! Para que la gente que venía de frente
se pasara del otro lado del camino. Y si en ese tiempo la gente sabía que ella era impura y infringía la ley, podía ser apedreada y podría ser muerta. Así que entonces, hermanos, ¿a ti qué te impide venir a los pies de Cristo? ¿Qué es lo que te está impidiendo venir a la presencia de Dios? ¿Qué necesitas? 1 o 2 años de enfermedad, 1 semana. ¿Qué nos impide, hermanos, venir día a día a la presencia de Dios, a renovar nuestra fe, a pedirle sabiduría y dirección? Ella duró 12 años. Durante 12 años era despreciada. En cambio, ¿qué obtuvo la mujer? Jesús honró su fe. Hija, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Y después de 12 años sintió, por fin, después de 12 años, sintió amor, sintió cariño, sintió calor humano. ¿Y qué mejor de Jesús mismo? Entonces, hermanos, es bueno reflexionar, es bueno saber que tenemos tiempo y tenemos lo mejor para venir a los pies de Jesús, a tocar el borde de su manto, a verlo, a hablarle. Cada vez que abrimos la palabra, Dios nos está hablando. Cada vez que tenemos necesidad, Dios está con la mano extendida para decirme, ¿qué necesitas? Jairo no necesitaba una bendición. Jairo necesitaba un milagro. Tu fe, hermano, activa el poder de Dios. Él juró por sí mismo que nos bendeciría. Así que lo que Jesús quería hacer en la vida de Jairo era inyectarle fe. Jairo estaba, imagínense a Jairo en ese tiempo, en ese momento. Jesús, ven porque mi hija está muriendo. Ve cuando dispone a Jesús irse y va. Le llega un pequeño aliento de esperanza a Jairo. Pero de repente lo para la mujer. Imagínense cómo estaba Jairo. ¿Cómo estaba él? Jairo, recordemos lo que dije al principio, Jairo era una persona importante. Jairo era de renombre, tenía una posición buena. Pero en ese momento Jesús deja ese pendiente para sanar a la mujer. Y ahí mismo, hermanos, manifestar y enseñar el Evangelio a las demás personas que estaban ahí en ese momento. Imagínense a Jairo lo que en su corazón había. Mi hija está por morir y fue detenida por una inmunda, siendo él el dador de la vida. Por supuesto, Jesús no ignoraba ello, pues él escudriña nuestra mente y corazón. Así que, insisto, Jairo no necesitaba una bendición, necesitaba un milagro. Jesús necesitaba inyectarle fe a Jairo, pues lo que sucedía en su casa era aún mayor y no podía soportar sin antes ver un acto sobrenatural. Imagínense, ver a Jairo viniendo de repente y decirle, Jesús, ven porque mi hija está muriendo. Y en el momento Jesús dispone a ir a la casa de Jairo, va y pasa lo que dice la Escritura. Le dice a su hija que se levante y ya. Imagínense el impacto que debió haber recibido Jairo si hubiera pasado como Jairo lo quería. Como a veces cada uno de nosotros necesitamos y queremos que Dios nos conteste. Jesús necesitaba primero preparar a Jairo para poder ver levantar a su hija de entre los muertos. Necesitaba primero Jesús inyectarle fe. Necesitaba primero Jesús prepararlo para que viera ese acontecimiento tan hermoso
del cual iba a ser. Y le dijo: Jairo, ahorita vamos, aguántame un poquito. Dios sabía que la fe de Jairo era mínima al llegar a su casa. Hermanos, Dios nos conoce cada vez que venimos a la iglesia, al discipulado. La mejor palabra para llegar a casa: debemos ser fortalecidos. Cada que venimos aquí, hermanos, debemos fortalecer nuestra fe, debemos animarnos, debemos creer, debemos saber y debemos estar tranquilos de lo que viene después. Dios ya lo solucionó. Así que no regresemos a enfrentarnos a la casa a lo mismo, a los problemas, a los afanes, a las necesidades, a las necedades. Y aún cualquier muerto va a sobrevivir y levantarse, ya que Dios, por medio de su Espíritu Santo, nos da lo necesario para ello. ¿No lo creen? Cuando Jesús se dispone a ir con Jairo, vienen los de su casa y le dicen: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Dice un historiador que cuando vinieron los de la casa de Jairo, esto fue como en un tono sarcástico, así como de: Jairo, ¿ya para qué la molestas? Tu hija ya se murió. Ya no molestes más al maestro. Ya no le pidas. Tu hija ya se murió. Fue como un tono así como sarcástico, así como de burla. ¿Y qué creen? Jesús ni siquiera les prestó atención. Le dijo: no temas, cree solamente y serás salva. El corazón de la Biblia, hermanos, ¿se acuerdan cuál es? Lo vimos el martes. San Juan 3:16, acompáñenme por favor. San Juan 3:16. San Juan 3:16 es el llamado texto del corazón de la Biblia. Es donde se enmarca San Juan 3:16. San Juan 3:16. ¿Listo? ¿Qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y le dijo Jesús a Jairo: no temas, cree solamente y serás salva. ¿Qué no has visto lo que acaba de pasar con esa mujer, Jairo? ¿Qué no te has dado cuenta de lo que pasó? Tú venías, tú estabas aquí, Jairo, cuando eso sucedió. No hice que esta mujer con su fe viniera y se sanara. ¿No oíste qué pasó? ¿No viste a la mujer temiendo y temerosa de lo que había pasado? Pues entonces, lo que viste aquí, prepárate, porque se hará en tu casa. Continuemos leyendo Lucas 8:51, por favor, dice: ¿sí lo tienen, hermanos? Entrando a la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Nuestro saber, hermanos, es necio y vano. Aprendamos algo importante ahora mismo con esta porción. Dice: no dejó entrar a nadie, se burlaban de él. Lo que acontecerá es un milagro de Dios y nunca, hermanos, escúchenme, y nunca Jesús puede obrar cuando nuestro corazón está de luto, entenebrecido,
caído. Tiene que apartar, separar todo lo que entenebrece nuestra vida. Él es la luz. Él abre nuestro corazón con su luz para iluminar todo el terror que hay dentro. Jesús tiene que obrar donde la gente tuviera fe. Dice la Escritura que hubo ciudades en las que tuvo que irse y no hizo ningún milagro. Vean la escena de la casa de Jairo. Había gente acompañando de la niña muerta, había gente lamentándose, llorando, había gente que estaba tocando, había gente que estaba lamentándose. Cuando Jesús llega y dice que ¿por qué tanto alboroto? Si la niña no está muerta, si no duerme. Dice que la gente, vean la escena. La gente dejó de lamentarse para burlarse. Imagínense la gente, imaginemos cómo es nuestro corazón. En la mañana, Alejandro, de hecho, la prédica de la mañana fue esa de nuestro corazón perverso. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Cómo es posible que después de una escena a otra, de lamento, de lloro, se puede uno burlar? Así es que solamente dejó entrar a los 3 discípulos, a la mamá y al papá. Todo lo demás tenía que desecharlo, apartarlo, tenía que quitarlo. Así como cada uno de nosotros debemos permitir que Jesús entre a nuestro corazón y nos aparte y nos quite todo aquello que nos permite creer y que nos permite hacer. Jesús tenía que levantar la fe de Jairo y demostrarle a sus discípulos que estaban con él que él era el dador y el consumador de la fe, el dador de la vida. Así que salgan todos, les dijo, salgan todos, no quiero a nadie aquí. Así que hermanos, saquen todo lo que hay en su corazón. Cuando lleguen a su casa, saquen todo aquello que les perturba, que los distrae, para ver los milagros de Jesús. Y no hablo de un milagro de ver que se levantó un muerto o de que dio vista a un ciego, sino los milagros de día a día, de poder levantarnos, de poder tener hijos sanos, de poder saber que tenemos trabajo, de que tenemos una casa segura. Esos son los milagros que debemos ver y debemos apartar todo aquello que nos impide verlo y valorarlo. Dice el 54, mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo, muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. No solo le había dado la vida, sino que físicamente había reestructurado la vida de la niña. La niña estaba muerta y se levantó. ¿Saben qué significa el bautismo, hermanos? Muerte, sepultura y resurrección. Cuando nosotros venimos a los pies de Jesús, dice que somos una nueva criatura. La alabanza también nos lo dijo hace ratito. Es cuando nosotros morimos a nuestra carne y vivimos y revivimos y resucitamos ante Jesús. Esa es el hambre de la cual se asemeja cuando le dijo, denle de comer. Ahorita yo veo aquí a los hermanos de San Antonio, Texas, que están en su primer amor. Y ese primer amor habla acerca de esto, de tener hambre, de conocer, de saber, de oír, de venir, de que les digan, de que se les comparta. Esa es la comida de la cual dijo, denle de comer. Y es la que nosotros debemos de tener día a día. Jairo tenía un nombre, era principal de la sinagoga, de buena posición económica y social. En cambio, no se sabe quién era la mujer y quedó sin dinero para poder curarse. Hacía 12 años a Jairo le había nacido la alegría de su casa.
Y hacía 12 años lo peor le vino a la mujer, pero después de 12 años las cosas se invirtieron en la vida de ellos. Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. Jesús tuvo que ir a la casa de Jairo. Dos posturas, hermanos, dos posturas importantes. La mujer tuvo que ir y Jesús tuvo que ir a la casa de Jairo. ¿En qué postura estás tú? ¿En qué postura estamos, hermanos? ¿En ir o en el que venga? En ambas. Jesús se colocó en medio de ellos y como en la cruz del Calvario, Él lo profesa. Él unió ambas situaciones. Cuando nosotros llegamos a Jesús, no importa nuestra condición, ¿o sí? Él nos hace suyos, nos lleva hasta donde Él está y así debemos despojarnos de todo para que el Espíritu Santo se mueva en nosotros. Él debe morar, porque desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. La Biblia no nos da su nombre, solo su condición. Estamos hablando de un problema menstrual crónico. Quizás ya la anemia se había apoderado de ella. Jesús le llama azote a esta enfermedad. Es como si le hubieran estado flagelando por 12 años. Si es difícil para una mujer su periodo de cada mes, para esta mujer era mucho peor porque tenía constante flujo durante 12 años. ¿Cómo afectaba su vida? En lo marital, no podía estar con su esposo, si es que lo tenía. En lo maternal, no podía estar con sus hijos, si es que los tenía. En su hogar, imagínense su hogar, tenía que tener sus propias cosas.